la bienvenida a TechView, tu visión de tecnología al momento. En esta ocasión, regresamos al pasado para analizar la tecnología que usaban nuestros antepasados y que hoy en día se ha convertido en punto de partida para las nuevas tecnologías que conocemos. Soy Gaby Reyes. ¡Comenzamos! Innovaciones tecnológicas. El hierro que no se corroe. La multicultural India es el hogar de muchos misterios y obras impresionantes, y uno de ellos es el Pilar de Hierro de Delhi, una columna de hierro que alcanza los 7 metros de altura y que, pese a haber sido construida hace unos 1600 años, no se ha oxidado. El pilar pesa unas 6 toneladas y es una de las curiosidades históricas que más llama la atención en el campo de la metalurgia. Formaba parte de un templo hinduista levantado durante la dinastía Maurya, el primer gran imperio que unificó India. Años después, en el siglo XIII, el antiguo esclavo Qutb-ud-Din Aibak se convirtió en el sultán de Delhi, fundador de la dinastía de los mamelucos y primer gobernante musulmán del sur de Asia. En sus cortos 4 años de reinado, mandó construir el complejo Qutb, un conjunto de edificios que incluye el famoso minarete Qutb Minar y la mezquita Quwwat-ul-Islam, en cuyo centro se encuentra en la actualidad el Pilar de Hierro. Se cree que esa no es su ubicación original y que su propósito inicial fue servir de homenaje al dios Vishnu. El material del que está hecho es un hierro forjado de gran pureza y de una composición baja en azufre y alta en fósforo. Suele ser considerado una muestra del avanzado nivel de la metalurgia en la India de esa época. El disco de Festo. Al sur de la isla de Creta se encuentran las ruinas del Palacio Minoico de Festo, donde en 1908 el arqueólogo italiano Luigi Pernier encontró un disco de arcilla que todavía hoy intriga a los expertos y genera polémica. El disco de Festo lleva en ambas caras grabados jeroglíficos dispuestos en una espiral y cuyo significado no se conoce con exactitud. Se cree que fue fabricado a finales de la Edad de Bronce, aunque algunos arqueólogos como Jerome Eisenberg aseguran que se trata de un fraude creado por Pernier. Otros expertos como Garrett Owens y John Coleman afirman que sí pertenece a la cultura minoica y aseguran haber descifrado su inscripción, al menos parcialmente. La cultura minoica se desarrolló en Creta entre 2700 y 1450 a.C. y es considerada la primera civilización avanzada en Europa durante la Edad de Bronce. Festo era una de sus ciudades más importantes. El disco resulta enigmático porque contiene 61 jeroglíficos que no se han encontrado en otras muestras de escritura minoica, aunque Owens cree haber decodificado al menos el 50% de su mensaje. Según él, el disco habla sobre una diosa embarazada. El dodecaedro romano. Existe un pequeño objeto de forma curiosa que ha sido encontrado a lo largo del continente europeo, el dodecaedro romano. Está conformado por 12 caras pentagonales planas que tienen un hueco circular en el centro y pequeñas perillas en los ángulos. La versión más común está hecha de bronce, aunque también hay algunas de piedra. Más de un centenar han sido hallados en países como España, Italia, Hungría, Francia y Alemania. Se cree que fueron fabricados en los siglos II o III después de Cristo y no suelen medir más de 11 centímetros. Pese a lo extendido que parecen haber estado, en la actualidad se desconoce su función. Las hipótesis les atribuyen una gran variedad de usos, desde servir de dado o calendarios agrícolas hasta calibrar tuberías. Las esferas de piedra de Costa Rica. En 1939, la compañía bananera estadounidense Standard Fruit Company estaba talando la selva al sur de Costa Rica para poder plantar plátano, cuando descubrió unas esferas de piedra precolombinas. Desde entonces, se han ido hallando más esferas de este tipo en dicho país, y el misterio de para qué se usaban y cómo se habían hecho llama la atención de muchos arqueólogos. Las esferas son tamaños muy diferentes. Algunas tienen un diámetro de 7 centímetros y otras de más de 2 metros. Pueden pesar hasta 16 toneladas. Según le dijo el año pasado el arqueólogo Francisco Corrales del Museo Nacional de Costa Rica al diario colombiano El Tiempo, su equipo cree que se utilizaban como signo de jerarquía, rango y distinción.
El experto explicó que las esferas se hacían con grandes bloques de piedras que se trasladaban hasta donde se colocaban, utilizando herramientas también de piedra, como martillos, y después se realizaba un trabajo más fino de pulido. Tecnología ancestral de Tiahuanacu. Los nuevos descubrimientos en Tiahuanacu, como en otros lugares de los Andes, evidencian el empleo de una tecnología ancestral, protohistórica, no solo en la cultura andina, sino en otras culturas milenarias alrededor del mundo. La educación moderna conforma una estructura mental positivista y mecanicista, en donde la historia de la humanidad, sus producciones y el ambiente que los rodea es lineal y ascendente. En otras palabras, todo es hacia arriba y hacia adelante. Este pensamiento ha sido útil para lograr el nivel tecnológico de la actualidad. A pesar de ello, hoy estamos al tanto que la tecnología, si bien da respuestas a ciertas necesidades materiales, también causa perturbaciones a un armonioso equilibrio natural y posee cierto fallo de estabilidad para entenderla en plenitud. Por causa de esta estructura mental, la historia oficial de la humanidad no muestra una unicidad confluyente de conexiones entre efemérides que tienen innegable analogía causal. La escritura. Tres cosas esenciales definieron y definen nuestra civilización actual: la agricultura, el sedentarismo y la escritura. Este último, quizás el más bello de los inventos humanos, tiene unas raíces profundas y complejas, pero bien definidas. Tal vez por eso el diseñador Matt Baker ha aprovechado este vasto campo para hacer un mastodóntico trabajo de síntesis y compilación de toda la historia de los alfabetos y sistemas de escritura que quedan bellísimamente expresados en su gráfica. Se trata de una tabla bastante intuitiva que simplifica al máximo el devenir de los alfabetos occidentales y nos permite analizar a golpe de vista muy rápidamente todos esos trasvases vividos desde la escritura cuneiforme y hasta el inglés y el latín moderno. Algunas de las cosas que nos llaman la atención son, por ejemplo, cómo las IES se convirtieron en Fs o Zs, mientras que la Z griega pasó a ser una I o una J. La C del latín antiguo se desdobló para ser, además de una C, una G. Al menos en los primeros casos, parece que podría ser un proceso de simplificación de escritura. A menos tiempo dedicas a dibujar cada una de esas letras, más similar se hace en su forma final. Una economía del lenguaje que terminó forjando el carácter de los alfabetos modernos. La rueda. Es el invento más importante de todos los tiempos. La historia de la civilización ha girado en torno a la rueda y hemos viajado tan lejos como lo hemos hecho gracias a ella. La agricultura, las guerras, los viajes, el comercio, casi todo es casi imposible de lograr sin la rueda. Aunque simple y elegante, esta revolucionaria máquina llamada rueda ha cambiado literalmente a la humanidad. No solo en la manera en que enfrentamos los retos de nuestras vidas, sino en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Una gran responsabilidad para una herramienta tan omnipresente que vemos cientos de ellas en un día sin siquiera darnos cuenta. Tan simple que hacemos un gran esfuerzo para definirla adecuadamente. Una rueda es cualquier objeto circular sin importar su diámetro, que da vueltas y por lo tanto podría tener un eje para transmitir su fuerza a algún otro lugar o dirigir su fuerza a cierto punto. La rueda con eje es una de las 6 máquinas básicas hechas por el hombre que constituyen la base de todos los dispositivos que nos proporcionan una ventaja mecánica sobre el medio ambiente. Las otras 5 son la palanca, la polea, el plano inclinado, la cuña y el tornillo. Algunos han especulado que las primeras ruedas eran troncos utilizados para transportar cargas pesadas, pero existe poca evidencia arqueológica de la primera rueda. Sin embargo, alguien en alguna parte inventó una rueda. Al hacerlo, obtuvo una ventaja mecánica, ya que la rueda reduce la fricción. A diferencia de una superficie plana y ancha como una plancha de madera, la rueda tiene una superficie suave, angosta y continua. Reduce la fricción porque hace contacto sobre un plano pequeño, angosto e infinito. Además, la rueda puede almacenar energía. La rueda, considerada uno de los inventos más importantes de la historia, tiene más de 5.000 años de antigüedad y desde su nacimiento ha sido crucial para los dispositivos mecánicos.
Los primeros rodamientos que hacen que las ruedas giren con más suavidad aparecieron alrededor del 100 a.C. Las primeras ruedas eran discos macizos. Después surgió el diseño de radios, resistente y más ligero. Desde 1934, y por decreto del entonces presidente mexicano, Abelardo Rodríguez, el 14 de septiembre se celebra el Día Nacional del Charro en México, como un reconocimiento a las personas que hacen posible que el arte de la charrería se mantenga vivo. Luego del decreto y la fuerte influencia de las miradas cinematográficas como las de Emilio Fernández, la figura del charro se convirtió en un sinónimo de mexicanidad. La tradición del charro mexicano tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, pero fue en el siglo XX, con la Revolución Mexicana, que cobró fuerza y se popularizó. En 1921 se instituyó la primera asociación de charros llamada La Nacional, en el entonces Distrito Federal. Posteriormente nacieron otras en San Luis Potosí y el Estado de México. El 16 de diciembre de 1933 se fundó la Federación Nacional de Charros, con el objetivo de agrupar a todas las asociaciones de charros del país para organizar competencias y elaborar un reglamento común que unificara criterios en la práctica de este deporte nacional. Para 2016, la charrería fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, haciendo del caballo y el charro parte de una unidad en la que convergen las tradiciones de muchos mexicanos. ¿Sabías que el ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles debido a que tiene alrededor de 6 millones de células sensibles a la luz en cada retina y de 90 a 126 millones de bastones, los cuales son responsables de la visión de baja luminosidad? En la actualidad no se cuenta con un dispositivo con esta resolución y aunque existiera no se tendría la misma imagen y nitidez. Manejo de agua. Las tecnologías ancestrales de manejo de agua deberían recuperarse con el objetivo de garantizar la existencia del vital elemento. Actualmente, el manejo de la biodiversidad relacionada con el mantenimiento del agua en el ecosistema y agroecosistemas se basa fundamentalmente en los conocimientos y tecnologías ancestrales y se complementa con tecnologías apropiadas contemporáneas. Entre las prácticas ancestrales utilizadas por agricultores de ecosistemas de montañas para garantizar la existencia de agua, destacan las represas, andenes, amunes, sistemas de riego, acueductos, sistemas de producción como los guaru-guaru y sistemas de almacenamiento como las cochas, sistemas agrícolas tradicionales que son útiles frente al cambio climático. Las culturas ancestrales del Perú empleaban un sistema de almacenamiento de agua que consistía en retenerla en el subsuelo, es decir, al interior de los acuíferos, que son capaces de almacenar, transmitir y descargar el recurso hídrico en forma de manantiales, ojos de agua, humedales, entre otros. A través de estos flujos será posible suministrar agua durante todo el año. Los métodos de recarga superficial aplicados en la Sierra de Huarochirí se denominan amunas. Estos sistemas estaban localizados fuera de los cauces de los ríos y funcionaban a través de canales asociados a campos de extensión. El objetivo era captar agua de los ríos y llevarla fuera del cauce, extendiéndolos en una superficie plegable. El Templo de Calasasaya. El Templo de Calasasaya, o Templo de las Piedras Paradas, es un templo que se encuentra en Tiahuanaco, al oeste de Bolivia. En él se verificaban con exactitud los cambios de estaciones y el año solar de 365 días. En los equinoccios, el sol nacía por el centro de la puerta principal de ingreso, a la que se accede por una magnífica escalinata. En el solsticio de invierno, el sol nacía en el ángulo noreste. El solsticio de verano se marcaba por el nacimiento del sol en el ángulo sureste. Este muro es conocido como pared balconera. Su estructura está basada en columnas de arenisca y sillares cortados. Dispuestos entre estos, sobresalen gárgolas o goteros de desagüe para las aguas pluviales. En el interior, pueden verse los restos de lo que habían sido pequeñas habitaciones semisubterráneas, dispuestas de manera que 7 estaban a cada lado del patio.
En el recinto existe un muro a base de sillares de arenisca, que logra cerrar los sectores este, norte y sur, dejando a ambos costados una especie de atrio, que separa el recinto central o ceremonial. En este segundo muro hacia el lado norte, se observan dos bloques, en los que en su tercio superior se practicó un orificio que imita, a escala, un aparato auditivo humano, y mediante el cual se pueden escuchar ruidos o conversaciones que se producen en sitios alejados. Estos amplificadores de sonidos nos permiten deducir que en el mundo precolombino se conocía y aplicaba la acústica. En Calasasaya existen tres importantes esculturas: la Estela 8, el monolito El Fraile y la Puerta del Sol. En el monolito Ponce se aprecian finos grabados iconográficos como hombres alados, peces, cabezas de puma o camélidos, cóndores, águilas y símbolos escalonados en el más puro arte tiahuanacota. La estela, El Fraile, no está adornada. Es una pieza labrada en arenisca veteada, mostrando un enigmático personaje que lleva un báculo y un querub en las manos, porta una faja ventral. En 2019 fueron hallados en el interior del templo 17 vasijas ceremoniales, datadas entre el 300 y el 600 después de Cristo. Estas vasijas se creen que podrían formar parte de una ofrenda para el entierro de un personaje importante. Ábaco. Fue el primer instrumento utilizado por el hombre para facilitar sus operaciones de cálculo. Desarrollado en China, su nombre viene del término ábax, que significa mesa o tabla en griego. El ábaco es un bastidor de madera u otro material con cuentas móviles insertadas en alambres o palitos de madera que representan las unidades, decenas, centenas. Al parecer, proviene de otra forma de contar, en la que se utilizaban guijarros, conchas o cuentas colocadas ordenadamente sobre líneas dibujadas en el suelo o en una mesa. Alrededor del 500 a.C., los romanos usaron ábacos con piedrecitas, a las que llamaban cálculos, que eran desplazadas sobre una tabla con canales cifrados con sus números. Debido al adaptable de su mecanismo a diferentes idiomas, se cree que estimuló el comercio en todos los lugares donde se utilizó. En Europa Occidental, se usó de forma generalizada hasta el siglo XII, cuando empezó a ser reemplazado por los números arábigos, ya que los números romanos resultaban incómodos para los cálculos extensos. Tipón. Como una muestra emblemática de la sabiduría hidráulica inca, destacamos Tipón, poblado ubicado a 23 kilómetros al sudeste del Cusco, a una altitud de 3.560 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en el distrito de Oropesa, provincia de Huaypicanchis, fue un adoratorio mayor donde se rendía culto al agua con el cuidado y la veneración que los incas trataban a este elemento. Este complejo ha sido distinguido por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles como maravilla de la ingeniería civil. El respeto al entorno natural y la tecnología usada para movilizar las aguas de los manantiales son un modelo de ingeniería hidráulica al servicio del hombre y la naturaleza. Reloj. El primero fue utilizado por los egipcios y fue solar. Las horas se medían de acuerdo a la sombra proyectada sobre una escala de tiempo graduada. El reloj de agua más antiguo fue encontrado en el templo egipcio de Amón, en Karnak. Indicaba la hora durante la noche, cuando los relojes de sol resultaban inservibles y tenía dos escalas horarias diferentes para todo el año. El engranaje de piñón y barra dentada fue utilizado en el reloj hidráulico, construido por el inventor griego Ctesibius alrededor de 250 a.C. Este dispositivo consistía en que goteaba agua a un ritmo constante dentro de un contenedor. El nivel del agua indicaba la hora. Ctesibius mejoró el sistema al incorporar un flotador con una barra dentada, conectada a un piñón que giraba. El piñón controlaba un indicador que se movía sobre un tambor, que actuaba de la misma manera que las agujas de un reloj mecánico. En 1088 a.C., el matemático chino Han Kunlien elaboró un complicado reloj hidráulico. Tenía campanas y cifras para indicar la hora tanto de día como de noche. Medía 10 metros. Los relojes de agua se fueron perfeccionando hasta fines de la Edad Media. El siglo XIV surgió como alternativa al reloj de arena, ya que durante el invierno los relojes de agua no se podían usar porque se congelaban. Los primeros ejemplos de reloj mecánico conocidos son de 1290. Funcionaban mediante una serie de ruedas accionadas por un peso suspendido de una cuerda. Disponían de una campanilla o de un contrapeso,
y al descender, vertía agua y advertía al campanero. Los modelos posteriores contaban con una esfera y manecillas para marcar las horas. En 1389, el reloj de la Catedral de Rouen, en el norte de Francia, tenía 3 campanas que indicaban incluso los cuartos de hora. Brújula. Los chinos descubrieron que el magnetismo podía ser de gran utilidad para la navegación, ya que permite saber hacia dónde está el norte. La brújula señala el norte magnético y forma un ángulo con el norte verdadero. Antes de este descubrimiento, los navegantes solo se guiaban basándose en el sol durante el día y en la estrella polar durante la noche. En el siglo III era común el uso de brújulas magnéticas en el lejano oriente. Cuando los árabes emprendieron la conquista de Europa, transmitieron este invento a Occidente. En el siglo XI, los vikingos utilizaban brújulas en sus viajes por los mares del norte de Europa. La aguja estaba clavada en un poco de paja que flotaba en un recipiente con agua. Como esto no resultaba práctico debido al movimiento de los barcos, desde 1250 la aguja de la brújula estuvo sujeta a una carta marcada que oscilaba sobre un pivote central. En el siglo XVI pasó a montarse sobre balancines, soportes con alineación propia, para mantener una posición fija en el mar. ¿Sabías que el ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles debido a que tiene alrededor de 6 millones de células sensibles a la luz en cada retina y de 90 a 126 millones de bastones, los cuales son responsables de la visión de baja luminosidad? En la actualidad no se cuenta con un dispositivo con esta resolución y aunque existiera no se tendría la misma imagen y nitidez. ¿Sabías que Darwin definió la evolución como descendencia con modificación? La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo da origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. ¿Sabías que el uso del cubrebocas protege del contagio a personas sanas cuando están en contacto con una persona con COVID-19? Además, ayuda a disminuir la transmisión del virus SARS-CoV-2 en personas con síntomas. Se recomienda que la población en general utilice cubrebocas de tela, el cubrebocas quirúrgico de triple capa para personas en contacto con casos probables de COVID-19 y el respirador N95 o similar para personal de salud o en atención directa a pacientes con COVID-19. Los molinos de agua y viento. Inventado en el siglo XII para moler cereales, granos y mover el agua. El mecanismo de molienda de los molinos molían granos a gran escala, desde los romanos hasta épocas recientes, de donde obtenían la energía. Constaba de una piedra circular fija llamada solera, sobre la que se movía otra de forma semejante. Para mover la piedra móvil, se utilizaba la energía eólica, molino de viento, y la hidráulica, molino de agua. Los primeros molinos de viento europeos aparecieron en Holanda, Inglaterra y Suecia. Los molinos de viento constan de una estructura cilíndrica de piedra que sirve de apoyo para una estructura superior a modo de tejado móvil, que sostiene unas aspas encargadas de transformar la energía eólica en mecánica. Los molinos de eje horizontal fueron utilizados en Europa Occidental para moler trigo y bombear agua. Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios legados por los egipcios de la antigüedad, los más portentosos y emblemáticos reconocidos. Construidas como criptas reales para los faraones a partir de 2630 a 2610 a.C., con bloques de piedra revestidos de caliza,
eran a la vista grandes construcciones de color blanco, símbolos del Egipto moderno, y aunque se han localizado al menos un centenar, las más reconocidas son las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, levantadas en la llanura de Giza, por orden de estos faraones, siendo una de ellas la más alta realizada y que se observan en las afueras de la capital del Egipto moderno, El Cairo. A principios de la dinastía III, los mastabas reales se transformaron en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas a modo de escalera gigantesca que se eleva hacia el cielo. La primera y más famosa de estas es la pirámide escalonada de Saqqara, del faraón Zoser, cuyo arquitecto era Imhotep, que posiblemente quiso crear un monumento que se elevara hacia el cielo, como una gigantesca escalera, con el fin de simbolizar la ascensión del difunto del mundo terrenal hacia los cielos. La siguiente etapa en la evolución de las pirámides fue la construcción ordenada a erigir por el rey Snofru, la llamada pirámide romboidal o pirámide acodada, en la región de Dashur, que se considera una etapa intermedia entre la pirámide escalonada y la pirámide clásica, o de caras lisas. En la pirámide romboidal, las caras están conformadas con dos pendientes, de inclinación decreciente en dirección a la cumbre. La ausencia de uniformidad de esta pendiente podría ser un efecto geométrico voluntario, o como sostienen algunos expertos, debido a dificultades arquitectónicas, por la estabilidad de la pirámide, pendiente original demasiado fuerte, o su método de construcción, transporte de bloques a gran altura, o por dificultades de suministro, situación geopolítica, entre muchas más. Puente autoportante de Leonardo da Vinci. Entre la multitud de diseños realizados por Leonardo da Vinci, sobresalen los de puentes, y este estudio analiza una estructura autoportante, sumamente liviana y fuerte, fácil de montar y desmontar, ya que se mantiene en pie gracias a su propio peso. El objetivo es determinar la máxima eficiencia que puede tener este puente, material y métodos. Se procedió mediante construcción en modelos en papel. Se determinó cuál era la forma más eficiente que podían tener las barras, realizando un ensayo de flexión en distintos modelos y eligiendo el más resistente. Resultados. Se registraron datos obtenidos de los diferentes ensayos de flexión. Se comparó el tipo de papel del que debía estar hecho el puente y después se rediseñó su estructura a partir de los datos obtenidos. Se propusieron 3 modelos distintos con el software de simulación ANSYS Workbench Inc. Se realizó un ensayo de flexión en cada uno de ellos y se estableció cuál fue el más eficiente. Se entendió eficiencia como el cociente entre el peso máximo soportado y el peso de la estructura. Conclusiones. La máxima eficiencia que alcanza este puente es de 119.82 y esta viene determinada por los siguientes factores: características del papel, geometría de los elementos y diseño del puente. Además, la forma de la estructura, cómo distribuye las cargas y los esfuerzos a los que se ve sometido, son a nivel de eficiencia 2 conceptos dependientes uno del otro. La bombilla de luz. Mediante experimentos progresivos, los científicos aprendieron a controlar pequeñas cantidades de electricidad. Sin embargo, la necesidad de contar con una fuente de luz estable generó que dichos científicos busquen métodos para poder generar electricidad de manera continua. Es así como un invento logró convertir la noche en día, un artefacto simple, pero que sin duda alguna cambió nuestras vidas. La invención de la bombilla de luz significó el renacimiento del ocio y la información que llegó de la mano de Thomas Edison en el año 1870. Este descubrimiento dio pie al trabajo nocturno y ayudó a mejorar la eficacia de los trabajadores. Asimismo, hizo del transporte una experiencia completamente distinta al incluirse focos en los autos para iluminar los caminos. Por otro lado, en el mundo de la publicidad, se empezó a utilizar este objeto para iluminar grandes avisos y o logos de empresas, películas en el cine o nombres de restaurantes, con la finalidad de atraer clientes. Por ello y mucho más, es uno de los objetos tecnológicos antiguos y modernos más importantes de la historia. Ha terminado TechView, tu visión de tecnología al momento, donde te hemos presentado tecnología de orígenes muy antiguos, que ha sido parteaguas para los avances que hoy conocemos y que resuelven cualquier problemática que se nos presente. Soy Gaby Reyes, nos vemos a la próxima.